Ok, buenas noches a todos. Pues vamos a comenzar la sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor Alfonso Ansúrez Alcalá. Él es director de Neurofeedback Center, pues México. Vamos a hablarle porque hay sucursales en Monterrey, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Toluca, en Metepec y además en el extranjero, en Barcelona también hay una sucursal de Neurofeedback Center. Él es psicólogo y especialista en psicología del deporte y neurofeedback. Durante más de 26 años él ha elaborado algunos protocolos, no algunos, muchos protocolos dentro del área de neurofeedback, principalmente para el trastorno por déficit de la atención, la ansiedad, depresión, autismo, enfermedad vascular cerebral y en algunas otras investigaciones también que ha participado. Creo que él tiene mucha experiencia en identificar dentro de los mapeos cerebrales, aún no siendo neurofisiólogo, como buen doctor en psicología, identifica y determina qué protocolo es el ideal para cada uno de sus pacientes. Pues le damos la palabra al doctor Ansúrez para que comience su presentación. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Sí, pues bueno, la plática de hoy tiene un título muy simple que es el mapeo cerebral, el neurofeedback y su utilidad. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el tema, permítanme leer, como debe de ser, la declaración pertinente sobre posibles conflictos de interés. ¿Sí? Y como tal, todo lo que yo exprese en este webinar, que se llama Mapeo Cerebral, Neurofeedback y su utilidad, corresponde únicamente a la opinión informada de quien esto expone, basado en la experiencia profesional y acorde con el campo de especialización, a menos que se indique lo contrario, en cuyo caso voy a estar marcados los créditos correspondientes. Las opiniones aquí vertidas no siguen ningún compromiso comercial con ninguna marca, ningún medicamento, ningún equipo médico. Se declara formalmente no haber recibido ningún tipo de financiamiento para realizar esta presentación o curso, no tener relaciones financieras con alguna organización que podría tener intereses en la presentación del mismo. Para la realización de este taller, webinar, curso, como le quieran llamar, no se recibió aportación alguna en efectivo o especie por parte de ninguna institución pública o privada. Y quien esto presenta, tengo el grado de maestría en psicología y soy socio fundador de NFC Neurofeedback Center, en donde actualmente me desempeño como director de investigación y desarrollo. Gracias a todos los que están presentes esta noche. Vamos a comenzar. Primero, habría que hacer tres definiciones pertinentes. La primera, definir qué es neurofeedback, pero antes de neurofeedback hay una definición previa que es qué es biofeedback. ¿Sí? El biofeedback es una técnica mediante la cual una persona aprende a modificar respuestas fisiológicas. ¿Cuáles? Hay diferentes respuestas fisiológicas que hoy podemos modificar de manera voluntaria. La temperatura periférica, la sudoración de la piel, la respiración mediante la técnica de variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y la tensión muscular, es un trabajo de electromiografía, y finalmente la actividad eléctrica cerebral, lo que derivamos de un electroencefalograma. Bueno, todas las respuestas que aquí estoy mencionando, incluidas las de la actividad eléctrica de la corteza, todas se llaman biofeedback. Y biofeedback, su definición es neuroretroalimentación biológica. Esto es, una persona puede proyectar de alguna manera
una respuesta fisiológica. Si el cerebro tiene un referente de dónde está, es capaz de analizar esa respuesta y producir una segunda respuesta modificatoria. Por costumbre, ¿sí? Y para todo lo que no es la actividad eléctrica del cerebro, todas las demás respuestas se llaman o entran dentro del grupo que se considera biofeedback. Y solamente a la actividad eléctrica cerebral se le ha dado el nombre de neurofeedback, ¿sí? Entonces, hacer la retroalimentación es posible si nosotros tenemos un marco de referencia. En el esquema, ¿sí? Aquí aproximadamente donde está cada puntito, es donde podemos ir colocando los electrodos que vamos, y la señal que obtengamos de forma analógica la vamos a proyectar en un monitor. La persona que está haciendo la retroalimentación o que está haciendo el biofeedback o el neurofeedback va a leer esa respuesta, va a tener una conducta específica para lograr una modificación. Aquí lo que vemos son imágenes de lo que es propiamente hacer neurofeedback. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho vemos a dos niños que tienen diferentes electrodos, y la niña de la izquierda y su terapeuta están trabajando sobre la misma pantalla. La niña está observando su actividad eléctrica cerebral y la terapeuta le va auxiliando de qué manera y hacia dónde debe de modificar esta respuesta. En la figura de la derecha tenemos a un niño, él trabaja sobre su propio monitor y la terapeuta está haciendo los ajustes pertinentes para que el niño pueda hacer trabajo de neurofeedback. ¿Qué es lo que están haciendo? El niño tiene reflejada la actividad eléctrica que están registrando los electrodos. Como todos ustedes saben, dado que estamos dentro de la Sociedad de Técnicos en Electrodiagnóstico, los electrodos que usamos no son invasivos, son sensores, ¿sí? Y lo único que usualmente vemos en un registro electroencefalográfico es la actividad de forma analógica. Es la manera como hemos entendido que podemos representar la actividad eléctrica. Pero eso sería muy pesado para un niño. Entonces, el niño lo que ve es una traducción de la actividad eléctrica en un pequeño juego de video. La terapeuta le dice de qué manera quiere lograr la modificación, ya sea subir un voltaje, bajar un voltaje, igualar el voltaje de una zona con otra, y le pide ciertas conductas que cuando el niño logra obtenerlas, hace que el juego que está viendo en el video se mueva. Si no lo consigue, el juego se detiene. Y eso es, en su esencia más básica, hacer neurofeedback. Los aparatos que vemos a un lado de las computadoras son amplificadores, ¿sí? Porque, como sabemos, la señal que podemos medir desde la corteza es una señal muy, muy débil. Entonces, tenemos que irla amplificando para poder leerla. Estas son imágenes que representan correctamente lo que es hacer neurofeedback. Pero el neurofeedback no necesariamente se tiene que hacer en una clínica. La imagen de la izquierda, vemos que hay un teléfono, hay un feedback entre la persona que tiene una diadema. Esa diadema tiene electrodos fijos y tiene electrodos móviles. Una vez que son colocados, el paciente en su teléfono celular puede observar el juego, así como lo hace el niño en la clínica.
¿sí? Y a control remoto, a su lado hay una computadora en donde él puede recibir información vía Zoom desde su terapeuta. La imagen de abajo, si ven aquí, básicamente ya no están en contacto ni el terapeuta con el paciente. Esta paciente que vemos en el reposet está al lado del terapeuta, pero podría estar en su casa, en el reposet de su casa, viendo la pantalla de su casa en cualquier parte del mundo, y el terapeuta estaría en su clínica en cualquier otra parte del mundo. El trabajo es exactamente igual. Hoy son de las cosas buenas que nos dejó la pandemia. El neurofeedback se puede hacer de forma remota. Entonces, concretando, neurofeedback es una técnica mediante la cual una persona aprende de forma voluntaria a modificar su actividad eléctrica cerebral. Pero ¿para qué o por qué hacer biofeedback o hacer neurofeedback? Aunque hoy las cosas parecen muy obvias, déjenme decirle que aproximadamente desde 1950 se sabía que una persona podía modificar a voluntad su tensión muscular o podía modificar a voluntad, por ejemplo, su temperatura periférica. Pero más allá de que pudiera hacerlo, los clínicos no encontraban de el para qué hacerlo. Eran equipos muy rudimentarios, se sabía, se puede ver en un laboratorio universitario, en un laboratorio de una clínica mediana, pues que estas modificaciones se podían llevar a cabo, pero no se sabía el para qué. ¿Sí? Con la llegada de las nuevas computadoras, ya las computadoras que hoy conocemos de casa, ¿sí? Fue posible hacer y traducir las respuestas fisiológicas en coloraturas, unirlas a juegos, y ya empezó a haber una idea de qué se podía hacer con la capacidad humana para modificar esta respuesta. Hay una hipótesis que es que si mediante el biofeedback se modifica la respuesta fisiológica que se alteró por una enfermedad o por un padecimiento y se regresa a niveles de normalidad, entonces se va a erradicar esa sintomatología o esa enfermedad o ese padecimiento. Entonces, la razón de por qué hacer neurofeedback o biofeedback es esa: regresar la respuesta fisiológica a niveles normales. Y la hipótesis es que mucho o todo de la sintomatología se va a reducir o a desaparecer. En la figura vemos algunas de las aplicaciones más usuales de neurofeedback. ¿Sí? Se usa para trastornos como el trastorno por déficit de atención, para depresión, para ansiedad, se usa para autismo, se usa en muchos casos de epilepsia, no en todos, pero sí en muchos. Se usa para alto rendimiento deportivo, se usa para adicciones, se usa para dolor crónico, ¿sí? Entonces, si yo puedo modificar, es la idea. Llega una persona con cierta sintomatología, le hacemos sus estudios electroencefalográficos, vemos qué alteraciones hay y tratamos de que regrese sus valores a la normalidad. La expectativa es que va a disminuir su sintomatología. Esa es la razón de hacer neurofeedback. ¿Sí? Ahora bien, ¿de dónde tomo la información? ¿Cómo sé yo qué hacer en el neurofeedback? ¿Qué frecuencias?
qué zonas del cerebro, dónde voy a colocar los electrodos. Ya sé que el paciente tiene ese problema, ya le tomé quizás un electroencefalograma, pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Usted es mejor que yo lo puse aquí de forma muy esquemática. Ustedes saben mejor que yo lo que es un electroencefalograma. Es un estudio médico no invasivo que registra la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos no invasivos colocados en el cuero cabelludo. Se trata, ese es el objetivo de un electro, detectar y analizar los patrones de ondas cerebrales para evaluar la función neurológica. El procedimiento: hay que colocar pequeños electrodos en la cabeza del paciente. Estos electrodos van a captar la señal eléctrica y las señales se van a amplificar y se van a registrar en forma analógica, en forma de ondas. Normalmente, y este es parte de lo que hacemos casi siempre, que ustedes principalmente que toman un electroencefalograma, estas son las activaciones básicas que hacen en un registro. Registran al paciente a ojos cerrados, hay un proceso de estimulación lumínica intermitente, hay apertura y cierre palpebral, hiperventilación y, de ser posible, si el paciente se duerme, registramos el sueño. Y básicamente todos los estudios los tomamos bajo la técnica convencional del sistema 10-20 internacional, que lo que nos está indicando es la manera de colocar los electrodos sobre el cuero cabelludo. Entonces, aquí tengo yo ya mi primer registro electroencefalográfico, ¿sí? Pero ¿qué buscamos con ese electroencefalograma? Hay una serie de cuestiones muy comunes que buscamos o que buscan los neurofisiólogos o que los neurólogos buscan, que es, en vigilia, ver si existe actividad irritativa de tipo paroxística o no paroxística, grafoelementos francamente epileptiformes. Eso se busca tanto en sueño como en vigilia. En caso de encontrarse, ¿sí?, se decreta una anormalidad dentro del estudio y se puede sugerir una valoración neurológica para que a través del especialista, el neurólogo, se llegue a un tratamiento farmacológico. Ahora bien, también buscamos algunas asimetrías, datos de lateralización o focalización, ¿sí? Buscamos que la actividad funcional o de base sea de acuerdo a la edad. Si el paciente es mayor de 6, por ejemplo, de 6 a 7 años, buscamos que exista un gradiente antero-posterior de la frecuencia alfa y que esta frecuencia esté entre 8 y 12 Hz, predominantemente en regiones occipitales. Buscamos y hacemos maniobras de apertura y cierre palpebral y vemos que exista un incremento y disminución de la frecuencia alfa en sus niveles de voltaje. Hacemos estimulación lumínica intermitente para medir si existe o no arrastre fótico. Y pedimos al paciente que hiperventile para provocar como respuesta normal una lentificación fisiológica. Si encontramos alteraciones en estas activaciones, vamos a decretar una inmadurez o una desorganización, una alteración cortical o subcortical, ¿sí? Y a partir de ello vamos a sugerir probablemente un tratamiento farmacológico o un tratamiento psicológico y o un tratamiento de neurofeedback. En sueño es lo mismo, ¿sí? Buscamos que exista o no exista actividad epileptiforme o irritativa. Usualmente vamos a buscar nada más las fases 1 y 2 de sueño. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿sí?, que en un registro normal que lleva entre 20 y 30 minutos,
un paciente registre la fase 3 de sueño o la fase de sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, en la fase 1 y fase 2 vemos que exista desincronización de la actividad funcional, que haya un incremento de ondas teta, ¿sí? Y que se empiecen a formar complejos K de forma sincrónica y simétrica. Checamos que haya o no actividad entremezclada, vigilia-sueño, ¿sí? Y nuevamente, si en esta parte de sueño encontramos alguna anormalidad, se hace la sugerencia, puede ser de un tratamiento farmacológico o algunas técnicas de mejora en la higiene del sueño, o incluso podemos sugerir algún estudio de polisomnografía para analizar de mejor manera algo que nos haya llamado la atención. Ahora bien, todos estos estudios de electroencefalografía, y esto es una provocación para muchos neurofisiólogos, se toman, y así debe de ser, bajo los mismos parámetros o normas. Pero hay una limitación, que se buscan siempre las mismas anormalidades. Entonces resulta que si yo recibo un paciente deprimido, estoy buscando sueño, estoy buscando asimetrías, actividad irritativa. Pero si recibo un paciente con una lesión cerebral, estoy buscando lo mismo. Y si recibo un paciente autista, estoy buscando actividad irritativa, sueño, apertura y cierre palpebral, lo mismo. Entonces empieza por ser una gran herramienta un poco desperdiciada. Pero la razón de por qué se hace así es que estos análisis neurofisiológicos se hacen a ojo de analista. Y más allá de que hay excelentes neurofisiólogos, a veces no podemos ver más allá de esto, ¿sí? Vemos asimetrías, no son claras, son muy claras las actividades irritativas y son muy claros si existe o no incremento, aumento de alfa en la apertura cierre palpebral. Pero ya después, por ejemplo, en actividades beta que son muy pequeñas, que son muy rápidas, detectar algunas anomalías no es tan fácil a ojo de analista. Afortunadamente, surge hace más o menos unos 30 años el mapeo cerebral. El mapeo cerebral, a diferencia del electroencefalograma, y se le agrega ya por norma una Q, ¿sí? Que es la inicial de quantitative, es decir, es un electroencefalograma cuantitativo. Un mapeo cerebral es una coloratura que se obtiene por un modelaje matemático. Y vamos a tratar de representar ahí todos los valores de frecuencia y valores de voltaje que se obtienen en el electroencefalograma, pero de una manera en que todos los valores estén incluidos en ese modelaje, ¿sí? Se usan modelos matemáticos, mencionaré algunos nombres, no es esto una clase de matemáticas, y como la transformada rápida de Fourier, la transformada de Laplace, se usa una campana de Gauss. O sea, son modelos matemáticos que nos permiten compactar una muy grande cantidad de datos de una manera visual en donde no hay espacio para el error, no hay cansancio del neurofisiólogo porque todo se hace por modelaje matemático, ¿sí? E incluso no hay espacio para la subjetividad. Si algo se mide de forma matemática, pues donde dice 5 microvolts, son 5 microvolts y no un número diferente, ¿sí? Una de las primeras cosas que se empezaron a hacer con los mapeos cerebrales es establecer de forma más clara el diagnóstico de maduración cerebral. Y muchas veces, si ustedes revisan
y diagnósticos ya realizados por neurofisiólogos, van a ver la duda en su forma de diagnosticar. Algunos dicen estudio normal, aunque se observa cierta inmadurez. Bueno, ¿es normal o hay inmadurez? Es porque no lo ven correctamente, porque la vista no alcanza para verlo. En cambio, en un mapeo hay una alta resolución temporal, ¿sí? Y todo lo que vemos es la actividad neuronal, ¿sí? Pero tal cual es, en su forma cambiante, ¿sí? Y eso establece un formato digital con una cantidad de enormes ventajas que ahorita veremos algunas, ¿sí? Y vamos a ver que aquí el electroencefalograma es diagnosticado en la actualidad por un neurofisiólogo clínico, pero también puede ser diagnosticado por base de datos. Y esto también se ha traducido al área del mapeo cerebral. Lo primero que tenemos que hacer para generar un mapeo cerebral, cuando ustedes toman un estudio, cada línea que ven es lo que llamamos el RAW. El RAW detectado por el electrodo en la zona donde está colocado. Pero esa corriente que estamos midiendo se puede descomponer en sus componentes, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una medición, traemos frecuencias que van desde el 0.5 hasta 30 o más ciclos por segundo. Entonces se ha acostumbrado, habrán algunos de ustedes ya escuchado, que existen bandas de frecuencias o grupos de frecuencias con las letras del abecedario griego. Esos grupos de frecuencias es por una convención. Con independencia de la actividad de la persona, hay actividades que a todo mundo no son comunes. Por ejemplo, todos dormimos. Entonces, la actividad de sueño es la que se genera entre 0 y 4 ciclos por segundo. Y esa actividad le llamamos delta. Después, todos entramos en un proceso de somnolencia cuando nos estamos durmiendo, pero no estamos totalmente dormidos, o cuando estamos despertando, pero todavía no estamos despiertos, ¿sí? Lleva nombres técnicos de actividad hipnagógica e hipnopómpica. Pero lo importante es que eso me determina otro grupo de frecuencias. Entre 4 y 8 Hz tengo una frecuencia que se llama teta, que es la que ven en línea amarilla, y es una actividad relacionada, cuando está muy elevada, a la inatención. Si yo voy aumentando la velocidad de mis grupos, el siguiente grupo que puedo hacer llevaría frecuencias entre 8 y 12 Hz. La línea que está en rojo se llama alfa y está relacionada a la relajación. Si yo aumento y ahora mido un grupo entre 12 y 15 Hz, eso es lo que producimos cuando estamos en un estado de alerta. Y si vamos de 15 a 24, es porque estamos concentrados. Entonces, estas son frecuencias dominantes en el cerebro según la actividad que esté realizando la persona. Concentración es concentración, así se trate de una persona que está atendiendo un restaurante o de una persona que está resolviendo una ecuación matemática. El sueño es el sueño para todos, no importa qué hicieron, y la relajación es la relajación para todos. Por eso están agrupadas las frecuencias de esta manera. Ahora, cada una de estas frecuencias, yo puedo generar un mapa. Y entonces aquí lo que tengo, el grupo de frecuencias entre 4 y 7,5 me da
La primera cabeza, en la parte de arriba está representada la nariz, hacia los lados están representadas las orejas, y entonces ese es un mapa de las frecuencias teta. El segundo, que tiene una coloratura como arcoíris, es un mapa de las frecuencias alfa. Solamente estoy viendo frecuencias alfa en la segunda cabeza. En la tercera veo frecuencias entre 12 y 15 Hz y en la inferior veo frecuencias de 13 a 20 Hz. ¿Sí? Esta es la primera idea que tenemos de mapeo. Yo puedo hacer un mapa agrupando mis frecuencias. Los hertz o los hercios son ciclos por segundo. Pero si quiero, por ejemplo, no comprometerme a cierto número de bandas, a ciertas agrupaciones, también puedo ir haciendo un mapa hertz por hertz. ¿Sí? Y entonces aquí cada hercio está representado por cada bolita. ¿Sí? Algo que es importante hacerles notar es que no existe una sola manera de mapear. De hecho, existen muchísimas formas de mapear. ¿Sí? Y les iré platicando algunas de las que veremos. Por ejemplo, si ven, voy a regresarme a la escala anterior. Bueno, en esta, aquí arriba hay una barra que va de menos 1.96 a más 1.96. Hay una coloratura roja en el extremo derecho y una coloratura azul muy intenso en el extremo izquierdo. Este mapa es un mapa que se conoce como valores Z-score. ¿Qué es esto? Es una medición que yo puedo hacer en donde la normalidad está en el cero, a la mitad de esta barra que dice aquí Z-score, y después voy midiendo en unidades de desviación estándar. Lo que está en azul marino es una desviación 1.96 veces desviado de la normalidad. Y lo que está en rojo oscuro, las frecuencias más rápidas, también está desviado de la normalidad 1.96 veces. Son desviaciones estándar. Yo aquí no veo voltaje, aquí no veo valores numéricos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, les estoy presentando otro mapa. Este mapa está agrupado por las frecuencias. Hace rato nada más vimos 4, pero aquí tenemos delta. Esta corresponde al sueño, teta, somnolencia, alfa, relajación, SMR, estado de alerta, y las tres de abajo son diferentes estados de concentración. Si vemos en este mapeo, mi escala de valores está en microvolts. ¿Sí? En este caso va de 0 a 21 microvolts. El rango de frecuencia es personalísimo de cada persona. Pero aquí es un pequeño listado, y por supuesto no son todos, los tipos de mapas que yo puedo tener. Lo puedo representar en valores absolutos o valores relativos, como el anterior que vimos en número de desviaciones estándar, valores cuadráticos de voltaje. ¿Por qué lo hago cuadrático? Porque recuerden que nosotros tenemos voltaje positivo y negativo. Cuando yo multiplico algo que es positivo por algo positivo, el resultado es positivo. Pero cuando multiplico algo negativo por algo negativo, el resultado vuelve a ser positivo. Entonces, cuando yo hago un mapa de valores cuadráticos, tengo puros valores positivos. Pero también si tengo valores, algunos muy alejados de otros, los puedo acercar por medio de valores logarítmicos. Ahora, puedo hacer un mapa de características porcentuales
de relación entre frecuencias. Los puedo hacer con todos los montajes que ustedes ya conocen, los puedo hacer por diferentes montajes, los puedo hacer en 2 dimensiones y de forma tridimensional, como el primero que vimos, en mapas de hercio por hercio y no por bandas, o por mapas de conectividad. ¿Sí? Estos mapas se analizan por neurofisiólogo clínico o mediante análisis comparativo con base de datos normalizada. Estos serían algunos de los tipos de mapas que puede analizar un neurofisiólogo clínico. El mapa que tenemos abajo a la izquierda, vamos a ver que su rango va de 0 a 25 microvolts. Pero a diferencia del que tenemos acá en la margen superior derecho, este va de 0 a 11%. Este es un mapa porcentual. ¿Sí? Y fíjense que aquí tenemos delta, teta, alfa, SMR, las mismas bandas, tanto en el superior derecho como en el inferior izquierdo. Pero abajo a la derecha, fíjense que tengo unidades de tiempo, no tengo unidades de frecuencia. Estos son menos 23 milisegundos, menos 15 milisegundos, menos 4 milisegundos, y esto es 0 milisegundos. Y luego empiezo con valores positivos. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Este mapa me permite, si hay un evento que me llama la atención en el electroencefalograma, lo puedo seleccionar y puedo seleccionar un rango de tiempo antes de que se produzca el fenómeno y después de que se produjo dicho fenómeno. Esto me permite ver cómo se va desplazando ese fenómeno. ¿Sí? En la parte superior izquierda lo que tenemos es un mapa espectral. Sobre el eje de las Y tenemos valores de voltaje y sobre el eje de las X tenemos valores de frecuencia. ¿Sí? Hay más mapas. Todos los mapas que le estoy presentando aquí son analizados por base de datos. ¿Sí? Y este es el primero a la izquierda, es muy similar al que les presenté hace rato de 1 hercio por 1 hercio. El que está abajo es una sofisticación, parece una tomografía, pero en realidad es un mapeo digital, es una coloratura, ¿sí? Pero está hecho mediante una matemática que se llama Loretta, esto es una tomografía de baja resolución, ¿sí? Y me permite ir viendo algunas situaciones extraordinarias. Por ejemplo, en el primerito de la derecha, la bolita roja que estamos viendo sobre el parietal derecho, está representado ese pico de voltaje en el gráfico. Entonces conozco sus 3 coordenadas tridimensionales, conozco su ubicación en un mapa 2D y conozco su desarrollo de voltaje y frecuencia. En el centro lo que tengo aquí es el mapeo de una sola frecuencia, de un solo punto de la localización 1020 internacional. Esta es una línea que me va enseñando cómo se desarrolla la frecuencia, en este caso en el canal central izquierdo en C3. Abajo tengo una coloratura tridimensional. Más abajo tengo una coloratura que me está indicando la conectividad. ¿Sí? Y acá tengo otro tipo de análisis espectral, arriba a la derecha, y aquí abajo a la derecha tengo nuevamente por bandas un mapa Z-score. Todos estos valores serían difíciles que los leyera un ojo clínico porque es demasiada información de entrada. Pero los modelos matemáticos la resumen de esa manera. Entonces, estos mapeos cerebrales me van a servir
para que yo empiece a establecer mis criterios para hacer neurofeedback. Pero, ¿qué es lo que buscamos cuando analizamos un mapeo cerebral? Buscamos dos parámetros. Uno, organización. Por ejemplo, en el caso del gradiente anteroposterior de alfa para niños mayores de 6-7 años, ¿sí? Esta es la única frecuencia que me debe de reportar un mapa. El mapa que está a la izquierda, yo veo mi organización, mi gradiente anteroposterior en alfa. Las demás cabecitas, todas están en el equivalente a 0 microvolts. El 0 sabemos que no existe, pero todas las cabecitas que están en color café me están representando que esas frecuencias están inactivas o tienen muy, muy baja activación. Entonces, lo primero que busco es si tiene organización un mapa. ¿Sí? Este es un mapa a ojos cerrados. ¿Sí? Se pueden organizar mapas con diferentes activaciones un poco fuera de la norma típica de neurofisiología, porque yo puedo hacer un mapa con una persona bajo una demanda cognitiva, por ejemplo, que esté leyendo. Entonces hago un mapa de lectura. Puedo hacer un mapa de una persona a la que le estoy dando instrucciones para ver si entiende o no entiende y veo su organización cuando la persona está escuchando. Y muchas veces ustedes habrán visto algunos deportistas que hacen ritos cuando van a entrar a competir. Hace algún tiempo, con la ayuda de Pedro, que está ahí con ustedes, de Pedro Monreal, trabajamos con un equipo profesional de beisbolistas, con los Diablos Rojos de México, y ellos antes de batear siempre están haciendo un rito. Entonces les pedíamos que hicieran su rito y mapeábamos ese rito. Pero también lo hicimos con tenistas y lo hicimos con algunos otros deportistas. Estamos buscando organización. Pero ¿qué pasa cuando no encontramos organización? Entonces encontramos desorganización y la idea es concatenar esa desorganización, lo que estamos viendo en el mapa, con la sintomatología del paciente. ¿Sí? Una característica es que todos los mapas se tienen que editar en vigilia, algunos, la mayoría, a ojos cerrados, pero el mapeo en sueño me da poca o ninguna información. ¿Ok? Entonces, nuevamente, pongo, la limitación radica en que se busca que el mapeo arroje la misma información del electroencefalograma. Aquí hay un problema porque muchos neurofisiólogos dicen, pues a mí no me sirve el mapa, yo sé leer el electroencefalograma y eso no va a cambiar. Eso es relativo. No es que cambie o no cambie, es que no alcanzan a ver en el electroencefalograma todo lo que da el mapa. ¿Sí? Entonces, de laboratorios muy conocidos, ¿sí? Y tenemos una cadena de laboratorios que nos manda pacientes a los cuales ya les tomó el estudio. Es una cadena muy comercial. Yo creo que históricamente nos ha mandado cerca de 100 electroencefalogramas en 20 años que vienen con su mapeo cerebral. Nunca nos han mandado un estudio que digan que el mapa es anormal. Esto quiere decir, el electro viene impecablemente diagnosticado, pero quiere decir que el mapeo, por política de ellos, de empresa, no lo analizan, o no les gusta, o no le entienden,
o simplemente como no les arroja la misma información que el electro, no quieren meterse en alguna contraindicación. Por eso es una limitación. Entonces, vamos a buscar organización, si la hay, y cuando tengamos desorganización, aquella que nos pueda ayudar a representar la sintomatología del paciente. Este es un caso que está dentro de nuestras clínicas, ¿sí? El mapa es de un paciente real, ¿sí? Es una paciente femenina de 60 años, sufrió de evento vascular cerebral en el hemisferio izquierdo. Y no voy a decir que tiene, momentáneamente sí sufrió ahí una suerte de hemiplegia derecha, pero al final de unos pocos días había unas secuelas de espasticidad, ¿sí? Pero sí tenía una afasia casi global, que es la pérdida total de la habilidad lingüística. No podía hablar bien, no podía entender el lenguaje y no podía expresarlo, no podía leer, escribir. Y sabíamos que entonces la sintomatología correspondía perfectamente con el evento vascular cerebral que había sufrido. Este fue un primer mapa que sacamos, ¿sí? Y déjenme llamarles la atención sobre qué es lo que yo veo. En alfa, una discreta simetría, una lentificación teta posterior. En delta veo ahí en el prefrontal derecho, una lentificación que me llama la atención. SMR no me llama la atención para nada, no es anormal. Es un poco el traslape de frecuencias entre alfa y SMR. Casi estoy viendo un alfa en esta mancha amarilla. Y veo un poco de incremento beta posterior. Esto me representa a un paciente que sufrió un evento vascular cerebral. La respuesta es no. Les quiero, aquí donde está dando vuelta mi mouse, me dice que este mapa lo empezamos a realizar en el segundo 45. ¿Sí? Y es un mapa que tiene una duración de 7.81 segundos. ¿Qué pasa en alguna parte? Porque esa es una característica que hemos aprendido. En alguna parte del electroencefalograma están representadas las alteraciones del paciente y hay que buscarlas. Así expresado, este mapa me ayuda, pero estoy perdiendo lo mejor de esta herramienta. ¿Sí? Este es el mismo paciente, aquí tengo el mismo mapa que tomé inicialmente, pero fíjense qué pasó cuando yo me recorrí 3 segundos e inicié el mapa en el segundo 42. Esta mancha blanca que está aquí es una representación muy adecuada del evento vascular cerebral de la paciente. Y si se dan cuenta, sigo teniendo mi identificación prefrontal derecha en delta, sigo teniendo mi identificación teta posterior, mi asimetría de alfa, ¿sí? Les había comentado que SMR, no importa si ahora está representada totalmente en alfa, y sigo teniendo mi incremento de poder posterior beta. Es la misma persona, el mismo día, el mismo registro electroencefalográfico, simplemente que supimos dónde buscar. ¿Sí? Y esa es un poco la idea. ¿Cuál es el mapa que me representa de mejor manera la sintomatología del paciente para que yo pueda hacer un correcto desarrollo de neurofeedback? ¿Sí? Este cambio de paciente, este es un caso real. Y la impresión diagnóstica está hecha
por neurofisiólogo clínico certificado y alguien que tiene un palmarés por demás importante. Y es un doctor que ha sido incluso presidente de la Sociedad Mexicana de Neurofisiología. El mapa que entrega inicial es este mapa de la derecha, en donde lo que más me llama la atención es la lentificación delta, que está representada en la coloratura azul. Pero si vemos la impresión diagnóstica, el mapa y el electro tienen una calificación de anormal por la presencia de paroxismos de punta onda lenta con generalización secundaria, así como la disfunción cerebral. Aquí tengo la disfunción cerebral. Este es un niño de 7 años, 4 meses, ¿sí? Ha tenido problemas, ha tenido desfase de lenguaje, empezó terapia del CRI, no puede poner atención, es muy inquieto, tiene mucha ansiedad, habla muy rápido, no es hiperlálico, pero sí habla muy rápido, ¿sí? Pero quise dejar este dato curioso: aprieta el perro cuando se emociona mucho, no tiene un control de la manifestación de sus emociones, tiene una baja comprensión auditiva, en la escuela no trabaja. Aquí tengo un doble problema: el paroxismo y la lentificación. En un entorno tradicional, este niño habría ido al neuropediatra y le habrían recetado anticonvulsivos. Esta es una muestra de sus paroxismos. Estos dos paroxismos son en sueño. Estos dos paroxismos son en vigilia. Después de tener este estudio, después de tener este reporte, ese mapa, ese diagnóstico neurofisiológico correctamente realizado, pudimos diseñar un protocolo de neurofeedback. Después de 54 sesiones con neurofeedback, este es el resultado. Quiero llamar la atención primero sobre los mapas. La coloratura azul que estaba ha disminuido, o visto de otra manera, si la normalidad está en el color rojizo, vean cuánto creció el color rojizo. ¿Sí? Este es el mismo diagnóstico y el segundo estudio está realizado por el mismo doctor. Lo más importante en este caso no es la organización. La organización para nosotros queda en segundo término. Y viene esta nota importante. Con relación al estudio previo, hay una evidente mejoría al no observarse actividad irritativa. Esto, quiero aclarar que no estábamos seguros, ¿sí? Y de que esto lo íbamos a lograr, ¿sí? Perdón, déjenme. Y si nosotros vemos, ¿sí? Dice abajo, a pie de página, estos reportes están dados por sus maestros y por sus padres. Dicen, hay una mejor lectoescritura, hay mejor atención. Dice, aún le falta estar más enfocado, duerme bien, tiene una mejor expresión emocional, le falta coordinación en natación, en la escuela ha avanzado, se regula más, lee de manera más fluida, lo notan más perceptivo, recibe mejor la información, en casa hace mejor la letra, está más tranquilo, hay un mejor razonamiento, socialmente mejor. Todo esto fue reportado de manera conjunta por padres y maestros. Por el neurofisiólogo hay reportada una evidente mejoría ante la desaparición o la no presentación de actividad irritativa. Este es el tipo de cosas que se están logrando con neurofeedback. ¿Sí?
Nosotros vemos, por ejemplo, yo les había comentado que hay muchas formas de mapear, ¿sí? Algunos de ustedes estarán familiarizados con lo que son los potenciales evocados. Esos potenciales evocados hoy me permiten obtener mapeos o biomarcadores representados en un mapa que son muy sofisticados, ¿sí? Porque me permiten no solamente dar un diagnóstico de una falla, sino de manera muy exquisita descomponer la falla en sus componentes, ahorita daremos un ejemplo, y ver qué es lo que está sucediendo. Un potencial relacionado a eventos es la manera de medir la respuesta cerebral, ¿sí? Como resultado de un evento específico sensorial al que fue expuesto el paciente, ¿sí? Los potenciales evocados son observados como variaciones de voltaje en el electro. Y es una forma no invasiva de evaluar el funcionamiento del cerebro en pacientes con enfermedades cognitivas. Potencial evocado se puede separar en sus componentes independientes, que están asociadas a operaciones psicológicas distintivas, ¿sí? El potencial evocado es una respuesta provocada a estímulos periféricos conocidos. En entornos clínicos, la base de datos de los potenciales evocados permiten planificar e individualizar el tratamiento, ¿sí?